propósito de uso eficiente de recursos públicos, hemos estado en medio de varias acusaciones, incluso de, no sé, en contra del Servicio de Impuestos Internos, ¿verdad? Funcionarios, precisamente ahí, un abogado levanta las alertas a través de un audio que se filtra finalmente, no es que él lo haya querido manifestar, sino que esto es algo que está en plena investigación. De esta y otras materias queremos conversar además con el ministro que hoy está de visita en la región del Biobío. Nos referimos a Nicolás Grau, ministro de Economía de nuestro país. ¿Cómo está, ministro? Gracias por estar con nosotros en Matinal Nuestra Casa. Hola, muy bien, muy contentos de estar acá en Concepción y en otras ciudades del Biobío. Claro, ya le queremos preguntar por lo que viene precisamente la región, pero por supuesto hay que hablar de situaciones a nivel nacional que nos involucran a todos. Estamos frente a una delincuencia que va creciendo cada vez más. Tenemos sicariato, tenemos ahora un policía siendo atacado con una granada, tenemos secuestros, pero eso por parte de la ciudadanía. Pero por otro lado, las esferas políticas, las esferas que deberían cuidar nuestros recursos, están cometiendo delitos. Tenemos los casos Fundaciones, que partió por un caso en el norte de nuestro país, y por supuesto hoy día estalla lo que decía Camila, el abogado Luis Hermosilla, quien da luces de corrupción también, que podría ser esta la punta de flecha de muchos otros casos. ¿Estamos frente a un país corrupto, ministro? A ver, son muchos temas en la pregunta. Primero, en lo que se refiere a delincuencia, esta es una prioridad del gobierno y no es solo un asunto de palabras, sino que nuestro gobierno hizo un aumento muy sustantivo del gasto en políticas públicas que permitan abordar los desafíos que tenemos en seguridad durante el año 2023, que fue nuestro primer presupuesto propiamente tal, y eso se ha expresado en mayor equipamiento, en mayor apoyo a las policías y también en una articulación de las distintas instituciones que son relevantes para, por ejemplo, combatir el crimen organizado, impuestos internos, aduanas, distintas dimensiones, y eso también va a continuar durante el presupuesto del año 2024. Estamos ahora justamente discutiendo el presupuesto, y si ustedes toman nuestro presupuesto y el aumento que está existiendo y lo comparan con los últimos 10 años, se van a dar cuenta de que por lejos el gobierno que está haciendo un esfuerzo más importante en esa dimensión. Por supuesto, lo que ha sucedido en Chile es que, a pesar de que el total de delitos no ha aumentado, sí han aumentado la gravedad de ciertos delitos, y eso con mucha razón asusta a las personas, las molesta, y por eso que el gobierno ha tomado este tema como una de sus prioridades, tal vez la prioridad más importante, y se expresa eso, insisto, no solo en palabras, sino también en el esfuerzo que estamos haciendo justamente en darle más recursos a nuestras policías, darle la posibilidad real de que puedan combatir estos crímenes que han sido más sofisticados. Pero las coimas, las situaciones de desfalcos también, las situaciones obviamente que estamos viviendo con las fundaciones, también son delitos. ¿Cómo se aborda eso? ¿Somos un país corrupto? Claro, y ahí yo creo que hay que distinguir, ¿no es cierto? Todo esto a veces se mezcla un poco, pero qué ámbitos tienen que ver con, por un lado, este caso que tuvimos en el norte con Democracia Viva, ¿no es cierto?, que es un caso que tuvo toda la condena del gobierno, que implicó incluso la salida de autoridades que no necesariamente tenían responsabilidades en la materia, pero que no habían actuado tal vez de manera adecuada, de Ceremis de la región, y también casos de gobiernos regionales que son distintos al gobierno central, son autoridades locales elegidas democráticamente. Y el último caso que acabamos de conocer a partir de un audio también es algo bien distinto, es un abogado particular que declara en ese audio que al menos está intentando Pero son delitos. Lo que él está señalando es lo que él señala en el audio que está intentando hacer, al menos, por supuesto que son temas de máxima gravedad, y tienen toda nuestra condena, y es más, el gobierno ha tomado medidas en esta materia antes de que se conociera esto. Os doy un ejemplo bien concreto. Nosotros acabamos de aprobar hace algunos meses la ley de delitos económicos. Una de las cosas que permite esta ley de delitos económicos es que cuando tú cometes un delito de esta naturaleza, no puedan aplicar ciertas atenuantes que aplicaban antes, que implicaban que personas que normalmente son de nivel de ingresos un poco más altos, que hacen este tipo de delitos, nunca estuvieran en la cárcel. Entonces, la ley de delito económico, una de las cosas que hace es que si tú haces algo tan grave como lo que aparece en ese audio, tú efectivamente termines en la cárcel. Entonces, más allá de buscar una gran frase de en qué está nuestro país o qué no está nuestro país, yo diría de forma bien categórica: en nuestro gobierno cualquier acto de corrupción es intolerable. Y eso se ha demostrado en los hechos. Y es más, estamos trabajando y hemos trabajado antes de todos estos casos en asegurarnos que existe una legislación para que si alguien
por ejemplo, trata de sobornar a funcionarios de instituciones públicas, esa persona tenga la más alta sanción que se pueda tener. Así que estamos totalmente comprometidos en esa materia porque estoy seguro que quienes nos están viendo ahora lo que quieren es que con sus recursos, con sus impuestos, con todos los recursos que podamos lograr como chilenos se hagan bien las cosas, ¿no es cierto? Y que cuidemos que nuestro país sea un país efectivamente lo más libre de este tipo de conducta. Sí, de todas maneras preocupa, ministro, que muchas de estas denuncias surjan desde los lugares quizás equivocados, y esto es una apreciación totalmente particular, pero claro, lo han señalado, por ejemplo, ese audio muy probablemente no vaya a ser tomado como una prueba válida finalmente en un juicio, porque es algo que se da a conocer de manera irregular y esos son términos leguleyos, pero que finalmente importan, porque ¿qué tanta validez va a tener este audio finalmente que da a conocer un medio de comunicación que es un privado? Que es ciudadanía finalmente, ¿no? Por otro lado, acá en la región del Biobío estábamos recién hablando de la denuncia que hace un ciudadano de a pie respecto de viajes que realiza el gobierno regional del Biobío, gastos que se incurren precisamente ahí, viáticos que son muy altos y que hoy día están cuestionados, pero a partir de un ciudadano. Asimismo ocurrió, por ejemplo, con una de las fundaciones más cuestionadas, no solo a nivel regional, sino que a nivel nacional, que es la Fundación En Ti, donde es uno de los representantes de la fundación que llega a cobrar finalmente parte del dinero que se le había prometido. De no ser por eso, estaríamos hoy día, por ejemplo, cuestionando ese caso. ¿Qué pasa con la fiscalización finalmente en materia económica de lo que está pasando con los recursos públicos? Bueno, lo primero que yo diría, que lo comentaba antes, es ver qué es lo que realmente estamos haciendo como gobierno en esta materia. Tú comentabas justamente la ley de delitos económicos y también nosotros, cuando hemos impulsado discusiones tributarias, uno de los temas que hemos buscado es que, entre otras cosas, exista mucho más transparencia en las cuentas de las personas y que cuando, bajo ciertas circunstancias, el secreto bancario deje de existir y entonces uno puede realmente seguir la plata. Y eso es lo que te permite poder investigar de forma bien sistemática estos temas y de esa manera pillarlos a través de a quienes cometen este tipo de actos, pillarlos institucionalmente. Así que, por lo menos de nuestro lado, del lado del gobierno central, porque de nuevo, tú en algunos de los comentarios hablas de temas del gobierno regional, sí. Yo no corresponde que me refiera a esos temas, menos si es un asunto que recién se está discutiendo, en fin. ¿Pero de dónde sale el dinero que tienen los gobiernos regionales, ministro? Antes de eso, lo que puedo decir es que en materia de lo que estamos haciendo nosotros como gobierno, estamos totalmente decididos a no tener ninguna tolerancia con ningún tipo de corrupción y promover políticas públicas que puedan efectivamente controlar, atenuar, hacer menos probable que estas cosas ocurran. Respecto a tu pregunta, todos los ingresos que tienen las distintas autoridades en Chile surgen no las autoridades, sino las instituciones estatales en Chile, surgen de los ingresos fiscales principalmente, y eso es a nivel global, pero como corresponde, y esto es algo que es obviamente razonable, si uno elige una autoridad, por ejemplo, un alcalde, una alcaldesa, o un gobernador, una gobernadora, esa persona es elegida por la ciudadanía, es razonable que esa persona tenga importantes grados de autonomía para poder ejecutar eso, porque si no, piénsalo al revés, ¿no es cierto? Dirían, ¿cómo vamos a hacer una descentralización en el país si las autoridades locales no tienen la capacidad de llevar a cabo sus programas? Ahora, lo importante es que esa autonomía, para poder llevar a cabo sus programas, no se confunda con gastar mal los recursos, y es por eso que tanto en la discusión presupuestaria anterior como en la discusión presupuestaria que se está llevando a cabo ahora, el gobierno central está promoviendo un conjunto de medidas muy relevantes y sistemáticas para que exista un muy buen uso de los recursos públicos, en todos los niveles, tanto de las autoridades localmente electas como también de las autoridades a nivel central. Elusión y evasión, ministro, ¿cómo se va a abordar? Entendiendo que Chile tiene la sensación de que hay privilegiados en nuestro país que cometen delitos, estamos hablando de delitos, algunos dicen sale más barato robar un celular que robarle millones al Estado. ¿Qué pasa con la elusión, la evasión? ¿Qué pasa con los perdonazos históricos que han tenido grandes empresas que terminan pagando nada? ¿Qué pasa con el Servicio de Impuestos Internos, que hace poquito también estaba con paralizaciones a nivel nacional, producto de pedir mejores condiciones? ¿Cómo se va a abordar la elusión y la evasión de estos delitos de cuello y burrata? Porque las pymes están
hasta el cuello. El Estado los presiona muchísimo, no hay cómo escaparse, dicen ellos. Pero, ¿qué pasa con esas grandes empresas que deben millones y terminan pagando nada? Parto por las pymes, que más relacionado, de todas las cosas que me ha preguntado, la palabra pyme es lo más relacionado con el Ministerio de Economía. Entonces, déjame contar algo bien específico que va en línea con tu preocupación, que la comparto. Nosotros durante el año 2022 aprobamos una ley que se llama, que traía el nuevo FOGAPE y además tenía un componente que se denominaba el alivio a la deuda tributaria. ¿Qué es lo que buscaba esta ley? Lo que sucedía es que durante la pandemia, esto siempre sucede, pero durante la pandemia se exacerbó, las pymes empezaron a tener más deudas tributarias con el Estado. Entonces buscamos un sistema que les permitiera poder negociar esto con la Tesorería General de la República, pero en condiciones muy excepcionales, que no habían existido antes, que tenían que ver con que se podía renegociar esto sin ningún pie, es decir, tú lo pagabas en cuotas, pero sin necesidad de tener que pagar algo al inicio, y eliminando el 100% de las multas y los intereses. Que a veces cuando tú tienes una deuda fiscal puede ser incluso más importante que el capital mismo de la deuda. Esto ya ha beneficiado a en torno a 130.000 pymes a nivel país y ha permitido que las pymes condonen, solo por esta parte de condonación de 100% de las multas y los intereses, más de 500.000 millones de pesos. O sea, un monto bien relevante. Entonces, estamos preocupados porque no se les cargue la mano a las pymes. Eso es bien relevante porque comparto tu preocupación. Ahora, respecto a cómo realmente tenemos una institucionalidad que no permita estas frescuras, en el fondo. Esa es la pregunta del millón acá. Entonces, claro, por un lado, lo que comentaba, la importante ley que aprobamos de delito económico. Esta ley de delitos económicos, por ejemplo, si hubiera estado vigente cuando aparecieron estos casos que finalmente terminaron en clases de ética, si ustedes recuerdan bien, casos muy graves de financiamiento irregular de la política, esas personas hubieran terminado en la cárcel de existir esta ley, para decirlo de forma bien concreta. O sea, hubiéramos pasado de clases de ética a cárcel en ese caso. Y en lo específico a las materias de elusión y evasión, también nosotros como gobierno compartimos ese tema. De hecho, cuando se hicieron todos los diálogos tributarios que hizo nuestro gobierno para el primer proyecto de ley que se mandó de reforma tributaria, una de las cosas que más molestaban en cada una de las regiones donde se dio esta discusión es que la gente decía, ¿por qué nosotros pagamos nuestros impuestos? Que está súper bien, porque todos tenemos que pagar nuestros impuestos para que la sociedad funcione, pero ¿por qué la gente de más ingresos no lo hace? Hay una sensación de que no estamos pagando lo que le corresponde a cada uno. Y por eso es tan clave la agenda anti-evasión y elusión, que era parte fundamental de nuestro primer esfuerzo por hacer una reforma tributaria, y el ministro de Hacienda ha sido muy claro que también va a estar incluido en las reformas que vamos a ingresar ahora. Así que lamentablemente ese primer intento de reforma tributaria fue rechazado en la Cámara de Diputados y Diputadas. Quienes rechazaron aquello tendrán que explicar por qué no estuvieron de acuerdo con una reforma tributaria que, entre otras cosas, disminuía justamente la evasión y la elusión y hacía que cada uno pague lo que corresponde, pero desde el punto de vista del gobierno nosotros vamos a insistir, porque estamos convencidos que para que una sociedad funcione bien, para que podamos construir los hospitales, para que podamos tener la infraestructura que corresponde, para que podamos apoyar a las pymes. Cuando yo ahora voy a ir a Tomé, hoy día en la tarde, a conversar con Lady Martorell, que es una señora que es de Tomé, de la parte más hacia el cerro de Tomé, la parte alta. Tenía un lugar precioso de turismo que levantó con todo su esfuerzo y que lamentablemente los incendios de febrero destruyeron al menos parcialmente, y vamos a ir a ver con ella estos subsidios que le entregamos, no nosotros, sino que el Estado de Chile, que llegó a en torno a 300 personas en la región de Biobío, que es un subsidio de en promedio 6 millones de pesos, y en el caso de ella es algo más que aquello, para hacer eso, para poder apoyar, para una persona como Lady que merece todo esto, porque es una persona que sacó su familia adelante, que tiene un lugar precioso más para hacer turismo en Tomé, que lo recomiendo. Para hacer todo eso necesitamos recursos, sí. Y para tener recursos necesitamos que
todas las personas, sin importar su nivel socioeconómico, sobre todo las personas de ingresos más altos, paguen lo que corresponde. Y por eso que toda la agenda anti-evasión y anti-ilusión es tan relevante. Por supuesto. Y a propósito, ministro, ya que menciona la reactivación económica luego de las reiteradas crisis que hemos tenido acá, por lo menos en la región del Biobío, no solo los incendios, también las inundaciones de este invierno afectaron muchísimo a complejos turísticos de distintas provincias acá. Y por supuesto, la crisis que está viviendo también la industria. Preguntarle en materia de reactivación económica, ¿cuál es el plan para nuestra zona, pensando además en nuestro territorio y en algunas de las zonas de rezago con las que ya vamos a estar hablando justamente con usted? Bueno, tanto en la región del Biobío como en las distintas regiones, esto tiene diversas dimensiones. Por un lado, en lo que se refiere a empresas de menor tamaño, como les comentaba antes, las hemos apoyado con alivianar su deuda tributaria. Las hemos apoyado a través de un subsidio para que puedan pagar el salario mínimo que nunca había existido en Chile. Ustedes saben que en Chile, hasta nuestro gobierno, había habido en torno a 40 alzas del salario mínimo desde el retorno a la democracia. Nunca, ninguna de estas alzas del salario mínimo había incluido un apoyo a las empresas de menor tamaño. Y esto es clave porque siempre que nosotros decíamos queremos subir el salario mínimo, nos decían ¿cómo van a subir el salario mínimo si hay empresas más pequeñas que no lo pueden pagar? Bueno, eso tenía una solución simple, era subir harto el salario mínimo, vamos a llegar a 500.000 pesos el próximo año y apoyar directamente a las pymes. Y eso es justamente lo que hemos hecho actualmente. En el país hay un poquito menos de 140.000 pymes que reciben un subsidio todos los meses para pagar el salario mínimo y sobre 10.000 son de la región del Biobío. Entonces las estamos apoyando en ese sentido. Y también hay temas que son coyunturales, que tú los decías muy bien, Camila, que dicen relación con tanto el incendio o los incendios que tuvimos durante febrero y las inundaciones. En el caso de los incendios, hay un poco más de 280 empresas, MIPYMES, pequeñas, o sea, micro, pequeñas y medianas empresas de la región del Biobío que ya recibieron apoyo. Es un apoyo que estuvo en torno a los promedios de 6 millones de pesos. Además, generamos un programa a través de Corfo en el que para empresas pequeñas, medianas, es decir, de las MIPYMES un poco más grandes, les dijimos, si usted va a hacer una inversión de 20 millones de pesos para recuperar su negocio después del incendio, nosotros le ponemos 20 más. Y eso lo hicimos a través de Corfo y eso llegó a 60 empresas. Es decir, y ahora estamos haciendo lo mismo en el caso de las inundaciones. Se catastraron las empresas inicialmente y a algunas les está llegando la ayuda tanto de la primera inundación y vamos a empezar un poco más adelante a trabajar la segunda inundación. Entonces, somos un país que tenemos todos estos desafíos productivos, que cada cierto tiempo tenemos estos eventos naturales que lamentablemente han ido aumentando su frecuencia a propósito de la crisis climática, pero hemos ido respondiendo y hemos ido apoyando de esa manera la reactivación de la economía. Después hay cosas más estructurales de la región de Biobío, entre otras cosas. Tengo ahora un encuentro en la Universidad Santísima Concepción para conversar sobre estos temas. Y después voy a la Universidad de Concepción a hablar, por ejemplo, un proyecto muy interesante que están desarrollando en la Universidad de Concepción para poder hacer fundición de cobre sin liberación de carbono. Entonces, estamos trabajando en cosas en proyectos digamos, más de contingencia, que tienen que ver principalmente con apoyar a las MIPYMES en la reactivación a partir de estos eventos que hemos tenido, al mismo tiempo que abordamos temas estructurales. Y con respecto al tema de los incendios, ¿le parece digno que a 8 meses, 9 meses de los incendios, todavía, por ejemplo, en Punta Lavapié no tengan acceso a baños de buena calidad? Están con 2 baños portátiles, baños químicos, para cientos de personas, o sea, para por lo menos 60, 70 personas. ¿Encuentra digno que todavía no se le pueda solucionar, por ejemplo, en ese caso a estas familias en la Punta Lavapié? No, por supuesto que lo que a nosotros nos corresponde y es nuestro deber es tratar de ir lo más rápido posible abordando todos los desafíos que genera una emergencia de esa naturaleza. Logramos hacer un levantamiento de casas que tienen un rol provisorio, que fue en tiempo récord ese levantamiento. Hemos apoyado además a las empresas de menor tamaño. En la misma Punta Lavapié hicimos apoyos importantes al mundo de la pesca, que se vio afectado en ese lugar. Pero por supuesto, no lo digo esto como una excusa, pero en un evento de esa magnitud y con la transversalidad que ha tenido las ayudas en estas distintas regiones, uno siempre va a poder encontrar cosas que no están funcionando como me gustaría. Tú el ejemplo que das, por supuesto que me molesta. No me parece
algo que debamos aceptar, sino Van que... 9 meses y son 4 baños químicos para cerca de 200 personas. Claro, pero por eso, repito, uno cuando quiere hacer una evaluación de cómo ha sido los apoyos a propósito del incendio, tanto los apoyos de corto plazo, que se apoyó a todas las familias que habían sido afectadas con bonos que llegaron rápidamente. Después se construyeron estas casas provisorias y muchas de las casas definitivas ya se están construyendo. Sí. Hicimos este apoyo que, como acabo de comentar, llega a cerca de 300 MIPYMES con un promedio de 6 millones de pesos y son todas iniciativas, ministro, subsidio. perdón, que nosotros hemos compartido a través de las seremías también. Debemos quedarnos tranquilos con todo eso. Cuando escuchamos algo como lo que ustedes están comentando, no. Por supuesto que tenemos que... nunca uno debe perder, más allá de todas estas cifras, de los promedios, de un recuento más global de lo que uno está haciendo, nunca uno debe perder el molestarse cuando algo que debiera haber funcionado más rápido no funciona. Y a propósito de funcionado más rápido, tenemos varios gobiernos, varias administraciones que han ejecutado o han declarado zona de rezago productivo a la provincia de Arauco. Punta Lavapiés está precisamente en Arauco. Han tratado de fomentar el turismo, pero no pueden por la situación de violencia también y de inseguridad que hay. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con la zona? ¿Está todavía como zona de rezago productivo? ¿Qué plan especial hay, concreto, para la provincia de Arauco? Bueno, yo dividiría esto en al menos un par de dimensiones. Lo primero, respecto al turismo, y esto es algo bien concreto que uno puede ver para ir de alguna forma evaluando cómo va evolucionando el turismo en ese lugar, en esa provincia, en particular la provincia de Arauco. La verdad es que hemos logrado durante este año que todas las fiestas costumbristas que se suelen hacer se puedan realizar bien y que llegue gente y que eso vaya generando un movimiento, ingreso y también vaya fortaleciendo la identidad, la cultura de esa provincia. Cuestión que hace algunos años no estaba ocurriendo de forma regular. Es decir, lo primero que yo haría es invitar a las personas que hagan sus planes de turismo hacia la provincia de Arauco. ¿Le entrega seguridad al Estado a que inviertan de nuevo? Justamente el ejemplo que acabo de dar ahora da cuenta de que a pesar de las dificultades, bueno, es un lugar hermoso que se está desarrollando y que está pudiendo llevar a cabo sus distintas actividades. Cuestión distinta es y que hay que separarlo, porque si uno los mezcla estas dos cosas, por supuesto que no ayuda al desarrollo turístico de la región. Cuestión distinta es que no solo en la provincia de Arauco, sino que en todo el país, por supuesto que el Estado tiene que garantizar la seguridad y nosotros, no solo en la provincia de Arauco, sino en los distintos lugares del sur de Chile que tienen desafíos en materia de seguridad, hemos tenido una reacción muy enérgica y sistemática en esta materia. Las empresas de telecomunicaciones no quieren llegar a ciertos lugares. Cuando uno ve de nuevo las cifras globales, tú te vas a dar cuenta que no solo en la provincia de Arauco, sino en general en todo el sector del sur que tiene más dificultades, los crímenes y en particular los actos de violencia de esta naturaleza han disminuido de forma bien sustantiva. Ahora la pregunta es, ¿han disminuido a un nivel con el que nos sintamos satisfechos? Por supuesto que no. Hay que seguir trabajando, pero si han disminuido, probablemente lo que se está haciendo está rindiendo fruto y lo que hay que hacer es continuar con aquello, hacerlo con más fuerza, y yo creo que nadie que viva en esos lugares y que pueda comparar la situación que existía 2020, 2021, incluso algunos años antes, respecto a la situación que está ocurriendo ahora, probablemente va a desconocer que hemos tenido mejora. Lo que pasa es que cuando uno dice que ha tenido mejora en un ámbito, no hay que hacerlo como para pensar que hay que llegar hasta ahí y sentirse satisfecho, sino que lo que hay que pensar es qué cosas hemos hecho bien, que han permitido tener estas mejoras y qué temas tenemos que reforzar para que las mejoras que vamos a tener los años que vienen sean aún más sustantivas. Ministro, en honor al tiempo, queremos también preguntarle por la situación de la industria en nuestra zona. Huachipato, para muchos, y es lamentable, señalan, es un gigante que agoniza. ¿Es así? ¿En qué materia nos encontramos? ¿En qué pie está hoy día Huachipato, particularmente desde su cartera? Sí. Bueno, Huachipato es una industria no solo importante, es una empresa no solo importante para la región del Biobío, sino que es importante para el país. Es una empresa estratégica que, sin ir más lejos, nosotros somos un país productor de cobre,
el cobre en distintas etapas de su proceso productivo requiere acero y es muy importante y razonable que nosotros, para justamente tener un desarrollo pleno y con certeza logística, por ejemplo, de la minería, nos preocupemos de nuestra industria acerera. Entonces, desde esa perspectiva, lo hemos dicho, en la visita anterior que hice a Concepción, visité Huachipato, me junté primero con sus trabajadores, con los 2 sindicatos de trabajadores y el sindicato profesionales que tiene Huachipato. Luego me junté con las autoridades de la empresa, y lo que le planteé en ese momento es muy claro, y después lo dije en un punto de prensa. Para nosotros Huachipato es una empresa estratégica y vamos a trabajar en conjunto con ellos para salir adelante. Y creemos que están las condiciones para ello, más allá de las dificultades concretas que está viviendo la empresa, de las cuales yo no puedo hacer vocería, sino que corresponde que las hagan ellos. Pero desde el punto de vista del gobierno, nosotros estamos, primero, totalmente convencidos que es una empresa y una industria estratégica, y por lo mismo vamos a trabajar en conjunto con ellos para salir adelante. ¿Qué pasa con la inversión extranjera? ¿Qué está pasando con Sinovac? Tuvimos toda esta polémica precisamente de que dijeron que no se iban a instalar en el norte de nuestro país, se iban a Colombia. Finalmente hubo un error comunicacional también, al parecer, con la ministra de la Ciencia. ¿En qué está el pie y la negociación con Sinovac? A ver, lo primero en materia de inversión extranjera. Déjame partir por ahí y después me voy al caso específico. La inversión extranjera se mide en los distintos países con un concepto que se llama inversión extranjera directa, que lo reporta el Banco Central, es decir, una institución totalmente autónoma. Los números que tenemos de inversión extranjera el año 2022 fueron 20.800 millones de dólares. Eso es no solo un 30% más que el 2021 y un 50% más que los últimos 5 años, sino que es el mejor valor que hemos tenido desde el 2014. Yo estoy seguro que cuando uno escucha todas las noticias en el día a día y después yo vengo acá y les digo, mira, el 2022 tuvimos el mejor número de inversión extranjera después del 2014, casi 10 años, es como para no creer, porque se genera como una sensación que sobre todo ocurre en Chile. Cuando yo viajo al extranjero y voy a promover justamente la inversión extranjera, la visión es totalmente distinta. Se ve a Chile como un país atractivo en términos de inversión extranjera y eso se expresa en los números. Y durante el año 2023 vamos básicamente igual que el 2022. Es decir, vamos a tener de nuevo, con alta probabilidad, un año bueno en términos de inversión extranjera. ¿Es ese nuestro techo? En ningún caso. Chile produce cobre, produce litio, tiene condiciones muy excepcionales para hidrógeno verde que se puede utilizar, por ejemplo, en los procesos productivos de la industria de la región del Biobío. Por lo tanto, somos un país que podemos hacer de la lucha contra la crisis climática nuestro motor de desarrollo. Entonces, somos un país que lo estamos haciendo bien en términos de inversión extranjera, pero lo podemos hacer mucho mejor. Voy a Sinovac, por favor. Sí. A ver, lo primero, que tú lo decías muy bien en tu pregunta. La verdad es que aquí hubo una efervescencia comunicacional que no tenía nada que ver con los hechos. Primero, voy a repetir cosas acá que ha dicho Sinovac en comunicados oficiales de ellos. Sinovac no se va del país. No solo porque tiene una serie de actividades actualmente, sino porque sigue evaluando la posibilidad de hacer una planta de producción y llenado de vacunas, que es un tema que hemos trabajado desde el año 2022 con ellos y que seguimos trabajando. ¿Es trivial, es simple que se instale una planta de vacunas en Chile? No, tiene una serie de dificultades, por algo no tenemos producción de vacunas hace 20 años. ¿Es imposible? No, es posible y por eso estamos trabajando con la empresa. Al mismo tiempo, tuvimos hace poco una reunión también con la ministra de Ciencia, con la diputada Cariola, el diputado Castro, que son de sectores políticos, digamos, bien disímiles, una diputada de gobierno, el diputado Castro un diputado de oposición, y también con académicos y con Sinovac, y dijimos, vamos a, además de este esfuerzo que estamos haciendo porque podamos tener una planta de producción de vacunas en Chile, vamos a retomar con más fuerza la conversación para tener un centro de investigación e innovación en Chile. Y que es justamente el proyecto que en algún momento, a comienzos, para ser específico, en enero del 2022, es decir, un poco antes que nosotros ingresáramos al gobierno, la empresa lo había descartado. Pero nosotros creemos, y la empresa también, que es posible retomar ese proyecto en conjunto con la idea de producción. Entonces, respuesta corta, la posibilidad de que Sinovac aumente su participación en Chile a través de plantas de producción y a través también de centros de investigación es una posibilidad que sigue abierta, que no es simple porque la producción de vacunas es sumamente sofisticada, requiere una serie de condiciones, pero es posible, y el hecho de que la empresa
se haya juntado con nosotros no solo ahora, sino durante todo este tiempo y que esté disponible a hacer ese trabajo es la mejor prueba de aquello. Sí, sin duda. Ministro, le agradecemos por su tiempo, por habernos venido a visitar antes de una agenda que está tremendamente ocupada durante esta jornada en la región del Biobío. Muchísimas gracias y esperamos verlo pronto de visita en la zona porque sabemos hay muchas materias que son un desafío en términos económicos desde acá. Sí, no, muy contento. Hoy día, como les comentaba antes de estar al aire, voy a estar ahora con un par de universidades viendo temas más de desarrollo a largo plazo. Voy a ir a Tomé, voy a ir a Dichato también a juntarme con el mundo de la pesca y después voy a volver a juntarme con la organización de pymes más grandes que hay en Concepción. Así que una jornada que cuando uno ve cada una de las reuniones cubre la mayoría de los temas que ustedes plantearon durante este programa. Seguro que va a surgir el tema de la pesca ilegal, que está siendo un tremendo problema también acá en las costas del Biobío. En nuestro presupuesto de este año, que es el presupuesto de Cernapesca, que es la institución que justamente tiene que fiscalizar la pesca ilegal, hay un aumento muy sustantivo que estamos seguros nos va a permitir reducir la pesca ilegal. Sí, sin duda. La delincuencia y por supuesto la economía son las principales preocupaciones de nuestra ciudadanía y por eso estábamos hablando con el ministro precisamente de Economía, de Fomento y Turismo de nuestro país. 9:03, vamos a una pausa. Sí, ya regresamos.